¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros, darles la bienvenida. Me presento con ustedes, su servidor, el maestro Alejandro López Galicia, miembro fundador de este proyecto que hemos venido trabajando por un año, que se llama Iniciativa IBIR para la Prevención del Delito, y también miembro de este inicio de proyecto llamado Antítesis. La razón que nos ocupa el día de hoy es invitarles también a ustedes a participar con el trabajo que nosotros hemos venido elaborando. Te voy a platicar un poco la historia de IBIR, te voy a platicar un poco también la historia de Antítesis, y bueno, para que sepas la razón por la que estamos aquí. Para aquellos que me conocen, ustedes ya saben, hemos tenido el gusto quizás de coincidir espacios como en la relación maestro-alumno o inclusive como colegas, y saben que he tenido una preocupación desde hace varios años, ¿no?, en la cabeza, que le expongo yo a mis alumnos en clase, ¿no? La preocupación radica en el siguiente punto, ¿no? Yo les comento que cómo es posible que actualmente habemos tantos profesionistas egresados de un montón de universidades a diestra y siniestra, y cómo es posible que a pesar de todo eso, de la cantidad de gente que somos y de los esfuerzos sumados, todo ese conocimiento no se vea realmente reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pareciese que en este momento del camino las ciencias se han estancado, han llegado al punto del fracaso, ¿no? Y de eso es de lo que te quiero platicar el día de hoy. Déjame introducir con una pequeña historia. Tu servidor se formó en la Escuela de la Psicología, en una de las grandes universidades de aquí de la Ciudad de México, llamada la UAM Xochimilco, que tiene un sistema educativo que es muy interesante. Promueve en el estudiante el pensamiento reflexivo, promueve en el estudiante la búsqueda de soluciones a los conflictos sociales. Tu servidor se formó en el área de la psicología, específicamente la social. Y fíjate que algo bonito de esta formación era esto, que nos enseñaron a involucrarnos directamente con la población y aprender a identificar problemas e intervenir en ellos. En el tiempo en el que tu servidor se formaba, la psicología social no tenía como tal un lugar, creo que aún no lo tiene, ¿no? Pero en aquellos ayeres nos costaba mucho trabajo saber cuál era nuestro quehacer profesional, y teníamos un montón de marco teórico y metodológico que venía sobre todo de Argentina, de Europa, que nos hablaban mucho de la psicología social, nos hablaban de los grupos operativos, de cómo podíamos intervenir en los grupos para mejorar la calidad de vida, ¿no? En aquellos entonces yo no lo sabía, pero básicamente nos estaban enseñando a hacer lo que en criminología se le conoce como la prevención del delito a nivel primario. La única diferencia entre la criminología y la psicología a nivel teórico, porque a nivel práctico probablemente no la hay, es que la criminología se centra en reducir, entre muchas actividades, palabras más, palabras menos, la aparición de manifestaciones delictivas, ¿no?, de conductas delictivas a partir del estudio de factores criminógenos. En psicología social no teníamos ese marco teórico, pero sí teníamos la idea de que podíamos intervenir con los grupos para buscar un mejoramiento en la calidad de vida. Bueno, parto de aquí. Tu servidor en sus años como docente se ha cuestionado sobre la utilidad de las ciencias, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos y para qué se supone que tiene que servir? Conforme uno va avanzando en esta parte de educar a otros, al mismo tiempo te educas y aprendes, ¿no? Y llegamos al momento del cuestionamiento. Déjame empezar por aquí. A tu servidor le gusta mucho la criminología porque es una ciencia de carácter multidisciplinario que me recuerda mucho a los héroes que tu servidor tuvo en su formación académica y profesional. Yo recuerdo que cuando yo leía las biografías de los grandes inventores, de los grandes científicos en aquellos ayeres, tú podías encontrar al pie de las imágenes textos o descripciones que decían que fulano de tal, inventor de tal cosa, era antropólogo, filólogo, psicólogo, jurista, y tenía un montón de conocimientos en muchos saberes, y esa integración de conocimientos le permitía reflexionar un objeto de estudio desde diferentes enfoques y entonces construir un marco teórico, construir una ciencia, construir una propuesta, ¿no? Algo que a mí me resultaba impresionante porque yo me preguntaba cuándo mi currículum se iba a ver de esa manera, ¿no?, lleno de tantos conocimientos. Pero conforme fuimos avanzando, llegamos al momento moderno, ¿no?, de la creación de la especialización, y entonces por ahí hay un montón de ciencias, disciplinas. En la criminología lo vemos mucho,
que pugna por esta parte de la especialización, ¿no? Y por ahí hay el discurso de que si eres especialista de todo, eres especialista de nada, y resulta como irrisorio, porque la gente de antes, los investigadores de antes, eran pues conocedores de un montón de áreas, de un montón de ramas de la ciencia, de disciplinas, y con ello creaban algo, ¿no? Entonces pensaríamos que por lógica, cuando tenemos un especialista especializado en la especialización de las especialidades en algo en particular, pues debería darnos mejores resultados, ¿no? Pero cuando tú observas la realidad social te das cuenta que habrá mucha especialización en lo que tú quieras, pero la calidad de vida no mejora. Partamos de aquí. Una de las cosas que a tu servidor le gustan mucho de la criminología, por ejemplo, es el marco de la prevención, ¿no? Y cuando hablamos de prevención, específicamente del delito, hablando de la criminología, se reconocen entre las múltiples teorías que tú revisas el reconocimiento, redundé lo sé, de prevención a nivel primario, secundario y terciario, ¿no? Entendiendo que la prevención primaria es la búsqueda del mejoramiento de la condición de vida de las personas, porque si la persona o las personas viven bien, los factores criminógenos disminuyen, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hace el profesional, el profesionista, por mejorar la calidad de vida de las personas, se traduce casi de manera inmediata en este mejoramiento en la calidad de vida, que a su vez va a reducir esas tendencias del sujeto a la comisión de hechos delictivos, ¿no? En el marco de la prevención secundaria se entiende que vamos a identificar grupos específicos que tienen una gran posibilidad de verse inmersos, llenos de factores criminógenos o victimógenos, ¿no? En este sentido, comparten la misma visión que la psicología social, esta búsqueda de algunas minorías específicas que sufren a raíz de cómo está construida la dinámica social y cómo les vamos a ayudar a que eso deje de pasar, ¿no? Aquí se comparte el marco, ¿no? En la prevención secundaria, si tú intervienes estos grupos altamente vulnerables o con muchos factores criminógenos, como los adolescentes, las madres solteras, la gente que viene saliendo del centro penitenciario en aquellos momentos, el homosexual, la lesbiana, etcétera, bueno, pues evitas que sean víctimas y evitas que también se integran a las filas de la delincuencia, ¿no? Y en la prevención terciaria tenemos el conocimiento de todas aquellas estrategias de intervención penitenciaria y postpenitenciaria que van a impedir que un sujeto que ya delinquió lo vuelva a hacer, ¿no? Sobre esta misma línea. Bueno, vamos a partir de este principio, ¿no? Resulta que cuando tú te dedicas un poquito a leer qué es la ciencia y con qué intención se inventó, notarás que en la transición que hubo del oscurantismo al liberalismo, la gente se fastidió de todas aquellas explicaciones animistas, subjetivas, donde culpábamos a los dioses, al pecado, de lo que sucedía con el ser humano, ¿no? Cuando logramos romper este momento altamente represor, oscurantista, y le damos al hombre la posibilidad de autoconstruirse, liberalismo, aparece la ciencia, ¿no? La ciencia, entre muchas de las utilidades que tiene, busca el mejoramiento de la calidad de vida a partir del desarrollo científico, tecnológico, de educar a la población para que la brecha de desigualdad, la brecha económica, se disminuya, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, antes no había hospitales, no había farmacias del ahorro, no había este gordito con sus farmacias que vendía medicamento barato y lo que tú quieras. Por ende, la calidad de vida era pues limitada, ¿no? Al no haber este sector salud. Así que la medicina es una de estas ciencias que le entra a ver cómo podemos atender a la persona que enferma para que tenga más vida, para que viva mejor. Por ahí platicaba alguna vez el doctor Pablo Javier García González, ¿no? Conocido suyo, que las recetas médicas de hace mucho tiempo decían hay que meterle sustancias altamente tóxicas al cuerpo del ser humano como el mercurio, y al final, al pie de la receta había una leyenda que decía, y si sobrevive, que coma frutas y verduras, ¿no? Así que la ciencia empieza a preguntarse, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente viva mejor, ¿no? Porque hay allá afuera recursos naturales, hay allá afuera mucha materia que puede ser explotable para poder vivir mejor. Sin embargo, el hombre tenía que invertirle grandes horas de trabajo a poder moldear esa materia que se encontraba en la naturaleza
para asegurarse la supervivencia. Así que aquí la ciencia entra a apoyar para ver cómo podemos desarrollar herramientas, instrumentos, tecnología que nos permitan facilitarle la vida al ser humano y por ende garantizar esta supervivencia para que tenga más tiempo para disfrutar, para que se enferme menos, para que conviva con los amigos, etcétera, ¿no? Y resulta que en un principio funcionó. Esta ciencia empezó a resolver problemas prácticos de la vida de las personas para que ellas pudieran vivir bien. Y comenzamos a desarrollar N cantidad de inventos maravillosos en el área médica, en el área social, que ya hablaremos un poco de la especificidad del área social, que comenzaron a garantizar al ser humano vivir mejor, ¿no? Y bueno, pues resulta que a partir de la invención de la ciencia, no quiere decir que exclusivamente haya pasado en el liberalismo, ya era una preocupación que venía desde los clásicos, desde los libros clásicos, nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y como para qué? ¿No? ¿Y como para qué vamos a hacer todo esto? ¿Qué utilidad tiene la ciencia para el ser humano? Y solamente habrá un tipo de ciencia. Históricamente, si hablamos de liberalismo para acá, las ciencias lógico-formales, las ciencias exactas, aparecen, ¿no?, como la emergencia de demostrar que los fenómenos humanos podrían ser reproducibles, medibles y controlables, ¿no? En este nacimiento de la ciencia había dos formas de entender la realidad que ya se venían debatiendo desde los antiguos clásicos, ¿no? Estaban los paradigmas de carácter positivista y estaban los paradigmas que eran más de carácter social, ¿no? Los positivistas entendían que podíamos llamarle ciencia a algo que tuviera un método que si nosotros seguíamos al pie de la letra nos iba a ayudar a obtener un resultado específico. Y entonces, sobre esta misma línea, si nosotros obtenemos el mismo resultado, este conocimiento es válido porque tenemos una causa y una consecuencia. Este paradigma fue el que dominó por mucho tiempo a las ciencias, ¿no? Y comenzamos a construir modelos teóricos que nos ayudaran a garantizar que todo producto científico respondiera a esta constante, ¿no? Una causa, una consecuencia. Íbamos maravillosamente bien cuando hablamos de ciencias del tipo lógico formal, por ejemplo, cuando hablamos de ciencias de carácter empirista que pueden ser comprobables. Sin embargo, poco a poco empezaron a aparecer los problemas del hombre, ya no los problemas de la biología del cuerpo, ya no los problemas de la física, ya no los problemas del universo observable y comprobable, empezaron a aparecer los problemas del hombre y comenzamos a darnos cuenta que en algún momento del camino esos modelos científicos que intentaban ser deterministas o que intentaban garantizar la causa y la consecuencia se encontraban con pared cuando eran involucrados en la dinámica social, que era imposible restringir a la aparición de únicamente ciertas variables que nos permitieran confirmar, comprobar y repetir este producto, ¿no? Vamos a empezar a hablar ya un poco de lo que es la ciencia social. Veamos. Para poder tratar de este punto, los científicos, sobre todo los epistemólogos, comenzaron a preguntarse, los filósofos, cosas como ¿qué es la ciencia? Cuando hablamos de ciencia, tenemos dos posibles respuestas. La primera, de alguna manera, es casi obvia, ¿no? Entendemos que una ciencia es aquella cosa que está compuesta de método, de metodología, de esta serie de pasos que nos van a llevar a conseguir un resultado final, ¿no? Es normalmente la descripción que nosotros tenemos de la ciencia. Sin embargo, hay una segunda respuesta a esta pregunta que hace más referencia a lo metafísico, a la parte metafísica, a la metarespuesta de qué es la ciencia, ¿no? En este sentido, la respuesta es un poco más complicada, porque hablar de ciencia implica entender que la ciencia tiene dos niveles de validez, ¿no? Una validez interna y una validez externa. Esto, por ejemplo, lo reconoce Lakatos cuando habla de la epistemología, ¿no? Y a nivel epistemológico se reconoce que un conocimiento también tiene estos dos niveles de validez, interna y externa. La interna es cuando la ciencia o el conocimiento es tan lógico que se refuerza a sí mismo, es decir, es una serie de preposiciones que seguidas una
después de la otra, nos van a dar un marco lógico explicativo de un fenómeno. Pero normalmente es un fenómeno que se encuentra ajeno a la realidad social. En un segundo momento decía Lakatos, si ya conseguimos que la ciencia sea capaz de garantizar en la medida de lo posible que tiene una verdad científica, que tiene un conocimiento irrefutable, ahora queda ver la parte ecológica de este conocimiento, la parte ecológica de esta ciencia. ¿Qué es la parte ecológica? El cómo este conocimiento insertado en la sociedad trae un efecto. Y es aquí donde tenemos el problema. Te platico. En el mundo moderno, en la ciencia moderna, en la educación moderna, tenemos un problema científico epistemológico enorme. Tu servidor, como, repito, maestro de universidad, de preparatoria, ha notado que de repente no solo el alumno, sino que también los científicos que se vuelven vacas sagradas en la ciencia que a ustedes les guste, llegan inevitablemente a reducirse a un marco netamente positivista, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas particulares que el servidor ha trabajado, nos brindan un temario y al alumno le resulta molesto, le resulta de repente desagradable que las teorías científicas de carácter social no muestren esta constante de una causa y una consecuencia, ¿no? Estamos tan habituados a la regla positivista de que hay un inicio, un desarrollo y un final, que siempre queremos obtener los mismos resultados. Esto es un peligro para ciencias que no son de carácter positivista, para las que no son del tipo formal, las ciencias sociales, ¿no? Porque aquí no podemos garantizar que una situación humana siempre va a seguir el mismo patrón y nos va a dar el mismo resultado, a diferencia de las ciencias exactas. ¿Por qué esto es peligroso? Porque el día de hoy, si tú te das un paseo por las redes sociales, y voy a hablar específicamente de un área, la criminológica, vas a encontrar un montón de capacitaciones maravillosas sobre prevención del delito, sobre cómo resolver el feminicidio, el tratamiento penitenciario, el peritaje psicológico, el lenguaje corporal, y de alguna manera al alumno le atrapa a escuchar estas causas y estas consecuencias, ¿no? Inclusive en clase, cuando hablamos de psicología, el alumno de repente quiere atrapar una verdad absoluta cuando dice, maestro. Entonces, si una persona mira hacia la derecha cuando está hablando contigo, entonces siempre te está mintiendo, como si fuera una regla, ¿no? Y es como complicado explicarles que esas reglas en las ciencias sociales no aplican. El problema es que al querer obligar tanto a los objetos sociales a ajustarse a estos paradigmas extremadamente positivistas e encubiertos detrás del lenguaje social, trae como resultado muchos conflictos del tipo social. Me regreso un poco, ¿ok? Cuando yo te platicaba de que responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? Tiene su parte metacognitiva, la metarespuesta, hacemos referencia a que hay algunas disciplinas que se han preocupado por entender esta parte de la ciencia, ya no los métodos, ya no las técnicas, ya no las teorías, sino tratar de entender cómo estas ciencias influyen en el contexto, porque una ciencia es válida o no. Por ejemplo, una de las disciplinas que estudia o trata de responder qué es la ciencia, no desde el método, no desde la teoría, sino desde la esencia ontológica de qué es la ciencia, es la sociología de la ciencia, ¿no? La sociología de la ciencia tiene una idea como la siguiente. Los sociólogos científicos dicen que para que un conocimiento científico aparezca en una sociedad, de entrada la sociedad debe de estar estructurada de manera tal que este conocimiento sea posible. Si esta sociedad no tiene esta estructura específica, este saber y este marco científico o esta investigación científica no pueden ocurrir. Lo que significa que la ciencia no es ajena a la sociedad. La sociedad también, a su manera, regula aquello que es científico y que no lo es. También participa de si debe ser válido o no debe ser válido, ¿no? Esto es interesante. Te lo explico de la siguiente manera. Dentro de la psicología existe un modelo teórico al que se le llama el modelo sistémico. Cuando hablamos del modelo sistémico,
Los psicólogos sociales dicen que un sistema está compuesto por varios niveles: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. No vamos a entrar en muchos detalles, ¿ok? Voy a tratar de ser como lo más explícito al respecto, al menos que te lleves la idea. Estos psicólogos sociales dicen, dentro de la teoría sistémica, que también hay una escuela de la psicología sistémica, antes que me hagan la crítica, ¿no?, que nosotros pertenecemos a un grupo, ¿no? A este grupo grande, lleno de ideas, de paradigmas, llenos de creencias, de formas de entender el mundo, le vamos a llamar el macrosistema, ¿no? En el macrosistema está la cultura, la política, la religión, las creencias, los paradigmas. Este macrosistema es el que va a nutrir a los pequeños sistemas, ¿no? Al primer sistema le vamos a llamar al microsistema. Un microsistema es como tú o como yo. Una persona que tiene una forma de pensar, una forma de ser, una forma de actuar que aparentemente es independiente de lo que te rodea. Pero no, este microsistema que eres tú, que soy yo, se relaciona directamente con otro sistema un poco más grande al que se le va a llamar el mesosistema. El mesosistema está compuesto por todas esas relaciones inmediatas que tú tienes con la gente, es decir, en palabras de Henry Bergson, aparentemente nosotros tenemos una especie de libre albedrío, ¿no? Pero nuestro libre albedrío no nos pertenece realmente, se encuentra condicionado por el contexto social que de alguna manera nos va a indicar o nos va a sugerir qué es lo que podemos pensar y qué es lo que no podemos pensar. ¿Vamos bien? Vamos otra vez al ejemplo. Tú y yo somos un microsistema. Tienes tu forma de ser, de pensar, de actuar y aparentemente tú lo elegiste. Sin embargo, tú te relacionas con otras personas. Esas personas también son microsistemas a su manera, pero en conjunto le vamos a llamar el mesosistema, las personas con las que tú te relacionas directamente. Y entonces, de alguna manera, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, tus amantes, extras, te van a regular a su manera esa forma que tú tienes de ser, de pensar. Lo que significa que el macrosistema se va a encargar de nutrir al mesosistema de los mensajes necesarios para educarte a ti, microsistema, a reproducir lo que el sistema está dispuesto a aceptar. Si el sistema no acepta, el macrosistema no acepta alguna forma de pensar, alguna forma de ser, alguna forma de conducirnos, entonces no puede existir. El macrosistema no va a permitir que exista lo que no acepta. Después del mesosistema vendrá el exosistema. El exosistema son todas aquellas relaciones que tienen las personas con las que tú te relacionas, tu mesosistema, que no te van a regular directamente a ti, que no se van a relacionar contigo de manera directa, pero que al regular a los mesosistemas, a la gente que se relaciona contigo, de esa manera van a incidir en ti. Déjame, te lo pongo de esta manera, es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Tómalo como ejemplo, ¿no? Porque sé que estamos en un momento en el que cualquier opinión puede ser violentadora, olvídate de eso, ¿no? Y solo quiero que tomes el ejemplo. Vamos a imaginar mi personaje favorito, a la Brittany, ¿no? Este es un ejemplo que me gusta mucho en clase. La Brittany es un microsistema que de repente se viste bien bellaca. Para los que no ubican qué cosa es el asunto bellaco, a mí tampoco me queda muy claro cuál es el concepto, pero parece que es la gente a la que le gusta mucho ese reggaetón grosero y puerco y demás cosas, ¿no? Pensemos que a la Brittany le gusta mucho esa onda de ser bien bellaca, ¿no? Y ella le dice a su mamá, mamá, esto no es una etapa de mi vida, yo nací para esto, ¿no? Mamá podría o no estar de acuerdo, mamá es el mesosistema, los hermanos de la Brittany son el mesosistema, el papá, los compañeros de la escuela, ¿no? Y ellos le van a su manera a autorizar o a prohibir que adopte esta forma bellaca de ser. Supongamos que la mamá se le queda viendo a la Brittany y le dice, no inventes, mija, te acabo de pagar la escuela particular, el colegio holandés y Sago Choterena, y para que tú me salgas con que te gusta el reggaetón, no inventes, qué inversión tan perdida, ¿no? A lo mejor, con este comentario, la Brittany se sienta incómoda y decida ya no bellaquear y a lo mejor volverse más fresa, yo qué sé, ¿no? Pero si no es el caso y ella dice, no mamá, a mí no me importa que me hayas pagado una escuela particular con cierta categoría, no, yo quiero seguir siendo así, una bellaca. Y entonces, pues ella se va a la escuela, ¿no?
Y en la escuela sus compañeros le van a mandar mensajes que vienen del macrosistema y le van a decir, ok, eres aceptada o no eres aceptada, ¿no? Pero quiero recordarte tú, como parte de un sistema, que esa característica que a ti te está representando, pues va a traer otra cantidad de cadena de significantes y simbólicos que te van a construir como la bellaca que quieres ser, ¿no? Y la Brittany entonces va a llegar a la escuela, ¿no? Y un día algún amiguito, el novio de la Brittany, le va a decir, ¿sabes qué? Te invito a mi casa, vamos a ver Netflix ahorita que hay cuarentena, ¿no? Cuando la Brittany llega a casa del novio, del crush, la familia del novio a lo mejor no le va a decir nada a la Brittany. Pero cuando la Brittany se vaya, le van a empezar a hacer burla al Brian que llevó a su Brittany, haciéndole alusión a la característica, la etiqueta, el estereotipo que trae la Brittany, ¿no? Y le van a decir a la Brian cosas como, ay, mijo, no pudiste haberte encontrado otra cosa con educación. Los papás no le van a decir esto a la Brittany, pero al decírselo al Brian, probablemente generan en el Brian una incomodidad. Y esa incomodidad va a hacer que él, de alguna manera, comience a incidir en las elecciones de la Brittany. Y esto puede invitar a la Brittany a continuar con la adopción de su personalidad o de su estructura de personalidad, o en su defecto a cambiarla, ¿no? Ya estamos viendo cómo el exosistema va a regular al mesosistema y a través del mesosistema al microsistema. Otro ejemplo, ¿no? De repente la sociedad va a decir, ok, Brittany, tú quieres vestirte como bellaca. Tú quieres perrer hasta el centro del universo y que como si no hubiera un mañana. Va, te vamos a dar lo que tú pides. Y entonces el sistema, el macrosistema, se va a encargar a través del exo y el mesosistema de mandarle a la Brittany mensajes que van a confirmar la posición que ella tiene en la sociedad, ¿no? Y entonces de repente a la Brittany, con esta actitud bellaca, que le gusta mucho irse a los antros de mala muerte que están por ahí por la avenida Cuauhtémoc en el Distrito Federal, Ciudad de México, le va a mandar un sujeto específico para ella, ¿no? Y le va a mandar un Brian común y corriente. Igual lo ubiques, ¿no? Motoneta, tiras de LED, el reggaetón a todo lo que da, por ahí su cantante balbucea que no se le entiende, etcétera, ¿no? Y entonces este sujeto que se le acerca a la Brittany, que la conquista, va a tener ciertas características sociales, ¿no? Que en la criminología se le llama el etiquetamiento, ¿no? Una cosa de la que ya hablaré más adelante. Va a llegar este sujeto con estas credenciales sociales a decirle a la Brittany, yo soy el mesosistema que te va a regular, y yo soy el Brian, y yo te amo, chiquita, cásate conmigo, te voy a embarazar, ya que te embarazas te voy a sacar tu casa, te voy a poner unas cachetadas, y luego vas a ir al mundo a quejarte y decir que por qué siempre te encuentras novios patanes, ¿no? Aquí viene el trabajo del sistema. El sistema, macrosistema, va a decir, tú quieres ser bellaca, pues para ser bellaca hay ciertas representaciones sociales, ciertas características, ciertos requisitos. Así que ahora te voy a mandar un Brian que te trate como la bellaca que tú quieres ser. Y tú decides si quieres mantener esa posición de bellaca, porque estas son las reglas y los requisitos para seguir siéndolo, o en su defecto, quieres cambiarlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo que significa que, en palabras de Claude Lévi-Strauss, nuestro sistema, nuestra sociedad se va a encargar de construir a las personas que la van a perpetuar, como a las personas que la van a destruir. Y entonces tenemos este constante, ¿no? de figuras sociales que van a componer todo este entorno. Más o menos así, o más o menos bajo este criterio, es que la ciencia entiende, o la sociología de la ciencia, que solo pueden existir ciertas cosas en el entorno, hablando de investigación científica, que el mismo sistema permita. Si el sistema no está dispuesto a permitir esta posición científica, entonces esta es eliminada, ¿no? Fíjate lo interesante, porque entonces, en cierto momento del camino, la ciencia se va a dividir en dos espacios o en dos aspectos. Aquella que es ajena a la realidad, ¿no? Y la otra, la que pertenece o incide directamente en la realidad social. Significa que por un lado vamos a tener algunos conocimientos que vamos a intentar aplicar indiscriminadamente a cualquier época histórico-social, sin importarnos si esta sociedad las acepta o no, ya está creado. Y por otro, vamos a ver cómo esta creación va a comenzar a reestructurar estos paradigmas sociales, estas creencias, esta organización del pensamiento. ¿Vamos bien? Bueno, para que quede claro y en pocas palabras, la sociología de la ciencia se pregunta, ok, ya tenemos un conocimiento al que le hemos llamado científico.
Ya tenemos un conocimiento que hemos validado, que hemos enseñado en las universidades y que hemos hecho que los alumnos repliquen y repliquen y repliquen incansablemente. Pero ahora quiero preguntarme si este conocimiento que acabamos de avalar como colectivo científico social trae consecuencias. Y si estas consecuencias nos gustan o no nos gustan, o si realmente estamos obteniendo lo que queremos. Y aquí es donde entra el punto al que quería llegar, el fracaso de las ciencias sociales. Te platicaba yo hace un momento, ¿no? Que de alguna manera la ciencia fue creada con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas. Y hay ciencias que son netamente teóricas o que más bien tienen la preferencia por generar pura teoría sin preguntar si tiene una aplicación práctica, y hay aquellas que están más preocupadas por lo práctico para resolver un problema. La pregunta es, ¿el problema que resolvemos a partir de la ciencia realmente trae un beneficio a la sociedad o nos está generando nuevas complicaciones? Y aquí empezamos. Déjame hablarte de entrada, por ejemplo, de que hay como varias concepciones que hacen referencia a los objetivos científicos, ¿no? Los tuve que apuntar porque no me los aprendí todos, pero te los platico. En el siglo XX existía esta creencia de que una ciencia solo era verdadera cuando la suma de sus enunciados, a esto lo vamos a llamar el empirismo, hablan de verdades que pueden ser comprobadas en la realidad. Recordemos que el empirismo está más enfocado a la experiencia que tenemos de la realidad, ¿no? Y entonces una ciencia se vuelve ciencia y se vuelve válida si sus enunciados son verdaderos. Si un enunciado verdadero más otro enunciado verdadero más otro enunciado verdadero nos dan un resultado específico, este conocimiento es cierto. Por tanto, una ciencia es verdadera o es falsa en función de estos enunciados, ¿no? Empirismo. Pero existe, por ejemplo, también la concepción de las ciencias lógico-formales, que a estas no les interesa tanto el objeto de la experiencia de la realidad, como la física, como la matemática. Los objetos de los que de repente esta ciencia nos habla, no toda la matemática, no toda la física, por supuesto. Los objetos de los que esta ciencia nos hablan son objetos que quién sabe qué carajas cosas son, pero no son de la realidad. Sin embargo, la forma de validarlos no es comprobarlos necesariamente en la realidad, sino comprobarlos a partir de la lógica de verdades que siguen sus enunciados, ¿no? Entonces regresamos. Un paradigma científico del siglo XX decía, si lo que yo estoy enunciando se ve reflejado en la realidad, entonces es una teoría válida. Si lo que digo no se ve en la realidad, entonces es una teoría falsa, ¿no? Las lógico-formales decían, no me importa si no se ve el objeto que estoy enunciando, el simple hecho de que los planteamientos que yo brindo siguen una lógica que es demostrable y se confirma a sí mismo, los hace válidos. Existe una tercera propuesta, ¿no? Sobre qué es una ciencia y su validez. Y a esto le vamos a llamar la concepción semántica, ¿no? Para las concepciones lógico-formales, empiristas como formales, los enunciados de falso o verdadero existen independientemente de la realidad. Es decir, si una ciencia acaba de descubrir o de implementar una teoría, esta teoría siempre tiene que ser certera. Cualquier objeto que no se apegue a la teoría, entonces es un objeto que se encuentra fuera de la normalidad, un objeto enfermo, un objeto patológico, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, la psiquiatría. Cuando la psiquiatría se inventó, esta nace, entre muchas de las razones, como una necesidad emergente de poder identificar la diferencia entre una persona que estaba enferma, porque hablo de enfermedad porque la psiquiatría pertenecía al mundo de la medicina, y una persona que no lo estaba. Así que para poder diferenciar a una persona enferma de una persona que no está enferma, los psiquiatras de aquellos entonces comenzaron a registrar, ¿no?, los síntomas que presentaba una persona con cierta enfermedad mental a la que después nombraron. Y se pusieron a hacer descripciones exhaustivas sobre aquellas cosas que ellos conocen como enfermedad mental. Acabaron un manual, igual lo ubiques, el DSM. Con ese manual le decían a la gente, mira, cualquier persona que tenga estas características está enferma de lo que tú encuentres aquí. Y los psiquiatras festejaron porque dijeron años de esfuerzo y tenemos un manual clínico diagnóstico que es la verdad de la verdad. Y entonces empezamos a leerle a la gente el DSM, ¿no? Y decimos,
La neurosis es una enfermedad que se caracteriza, no existe la neurosis en el DSM, ¿no? Pero es un ejemplo. La neurosis es una enfermedad que se caracteriza porque la persona que la padece siempre se queja de algo aunque sea pequeño. Y la gente se miraba la una a la otra y decía, madres, estamos neuróticos, ¿no? Entonces se consideraba que lo que decía el manual era la verdad. Si el manual lo decía y te sorprendían a ti teniendo una característica del manual, irremediablemente estabas enfermo. Y así comenzamos a pensar la ciencia positivista, que es una de las enfermedades que tenemos en la actualidad, ¿no? Ya hablaremos de ello. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las concepciones semánticas, las concepciones semánticas dicen, a ver, espérate, una teoría o este conjunto de enunciados que componen a una teoría no hacen a la teoría ni verdadera ni falsa. Para que una teoría se vuelva verdadera o falsa, hay que ajustarla al objeto de estudio específico para la que está creado. Si tú no aplicas esta teoría a ese objeto de estudio, entonces no vas a obtener un resultado verdadero. Para que tu resultado sea verdadero, tu teoría solo está hecha para un objeto en particular. Déjame te explico. Un ejemplo vulgar que podamos entender. Pensemos, por ejemplo, en el color rojo, ¿no? Cuando hablamos del color rojo, el color rojo no es ni verdadero ni falso. Sin embargo, alguien nombró a ese color de esta manera por sus características. No es ni verdadero ni falso. Pero se vuelve verdadero cuando decimos que la sangre humana es roja, y se vuelve falso cuando decimos que la savia de las plantas es roja. Con las teorías científicas pasa lo mismo. Una teoría por sí sola no puede ser ni verdadera ni falsa. Se convierte en verdadera, repito, cuando la aplicamos al objeto para la que fue diseñada, y falsa cuando nos equivocamos de objeto. Otro ejemplo. Imagínate que vas a la tienda a comprar 1 litro de leche, ¿no? Recuerda que si vas a salir a la tienda, Susana a distancia, evidentemente, ¿no? Y te toses en el codo y las medidas que haya que tomar, porque ya nos tiene hasta acá la cuarentena, no la hagas más larga, ¿no? Tú vas a la tienda a comprar 1 litro de leche, ¿no? Llegas con el de la tienda y le dices, véndame 1 litro de leche. Quiero que te imagines que el despachador de la tienda saca una botella y comienza a vaciar esa leche y la pone sobre una báscula, ¿no? Y cuando llega a 350 gramos te dice, ahí está el litro de leche. Tú pensarás, el dependiente de la tienda está pero que rebota de loco. Sí y no. Vamos a hablar de la ciencia semántica. Esa báscula no está mal calibrada, no es errónea. Esa báscula sirve para algo, tú y yo estamos de acuerdo, pero no sirve para medir litros, sirve para pesar, ¿no? A lo mejor en este caso kilos. En este caso la ciencia funciona igual. Si tú no utilizas esa ciencia para el objeto para el que está diseñado, vas a encontrarte con respuestas falsas, así como utilizas la báscula para pesar 1 litro para medir 1 litro de leche, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con la ciencia. Pero en una cuarta concepción, tercera, no sé en cuál vamos, existen las ciencias del tipo lógico-semántico. A esta quería llegar. Las ciencias del tipo lógico-semántico nos dicen que uno de los errores que hemos cometido en la actualidad es que de repente, de manera indiscriminada, tomamos términos o conceptos de unas ciencias y las traspasamos a otras sin hacer los ajustes necesarios. Es decir, cuando un científico crea una teoría o crea un concepto, lo crea dentro de un marco histórico-social específico. Por tanto, esta palabra, este concepto o esta teoría tienen un significado particular que tiene sentido y operatividad para ese momento histórico, ese objeto de estudio. Pero que si tú lo mueves de aquí para otro lugar, empieza a perder esa validez, porque entonces ya no tiene sentido. Ya se pierde esa credibilidad, se pierde esa base, porque en otra ciencia esa palabra, ese término puede tomar una representación completamente diferente, que entonces echa a perder la idea original del marco científico. Y aquí quería llegar. Vamos a hablar de esto, ¿no? Déjame citarte algunos ejemplos de cómo hemos fallado como científicos y cómo hemos fallado como profesionistas y todas las fallas que hemos cometido, ¿no? Fíjate, le vamos a sumar a tus relaciones tóxicas las fallas científicas que tú tienes. Entonces es un mundo de fallas brutal, ¿no? Bueno, resulta que uno de los problemas de nuestras fallas científicas, al menos en México, tienen mucho que ver con la educación y con los modelos y sistemas educativos que tenemos en el país.
¿no? Tenemos un modelo educativo que tiene problemas enormes. De entrada le hemos enseñado al alumno que si memoriza un montón de información está aprendiendo, ¿no? La muestra está en que todos nosotros sentimos la necesidad de llenar una libreta de 200 hojas con un montón de apuntes para decir, este maestro enseña, porque un chingo de apuntes, ¿no? Recordarás cuando te mandaban a llamar en la secundaria, en la primaria, los que no les cuento la historia, ¿no? Para evaluar si tú eras un buen alumno o un mal alumno, te mandaban a pedir tu libreta y si tenías todos tus apuntes, buen alumno, ¿no? Estabas aprendiendo. Si no tenías todos tus apuntes, mal alumno, no había nada que hacer por ti. Y así es como nosotros pensamos, ¿no? Hasta la fecha. De repente es gracioso porque, por ejemplo, tu servidor no tiene mucho el hábito de dictar conceptos, sino de trabajar como el modelo de la UAM, hacer que el alumno piense. Entonces, algunos alumnos que he tenido, cuando llegan los exámenes y por alguna razón reprueban, conocemos las razones, la queja, ¿no? que emiten con los jefes es que el maestro no nos enseña. ¿Y cuál es la evidencia? La libreta llena de apuntes, ¿no? Pero si es un maestro que dicta un montón, que te deja muchas tareas, el tipo enseña un montón, ¿no? Lo bonito del asunto es que si tú les hicieras un examen al final del cuatrimestre sobre lo que aprendieron, te vas a dar cuenta que aprendieron más que ni madres, diría por ahí un amigo médico mío, ¿no? Ese es el problema que tenemos, ¿no? Fíjate lo interesante del problema, que aceptamos tanto esta idea de que el aprendizaje y la educación en México es un chingo de información memorizada en tu cabeza, que hoy en la cuarentena la estás padeciendo porque tienes trabajos en línea a lo desgraciado, que estás haciendo a lo bestia y que te preocupa porque crees que no estás aprendiendo. Paréntesis, no estás almacenando un montón de información. A almacenar un montón de información en la pedagogía se le conoce como instrucción. Es decir, memorizar un montón de información no es aprender, solo es memorizar información. Aprender es cuando esta información que llega a ti cambia tu conducta o cambia tu manera de pensar, ¿no? Eso es aprendizaje. Por tanto, grandes cantidades de información no son garantía de aprendizaje. Desde ahí tenemos el problema, porque los programas de estudio que tenemos están groserísimos, con unas unidades a lo desgraciado. Ve tú a saber de dónde carajo sacan los temarios. Casi siempre son índices de algún libro, en muchas ocasiones libro que ya ni existe, y luego encima la escuela te solicita que actualices el programa de estudios, ¿no? Y entonces pasan cosas curiosas, como que el alumno te pide el temario, se lo enseñas, cuando le pones temas que no vienen en el temario se reencanija y va y te reporta porque no eres un buen maestro. Fíjate, un alumno que apenas está aprendiendo sobre ciencia, evaluando a un maestro, ¿no? De repente tú ves eso inclusive en las evaluaciones a los docentes, ¿no? Le preguntan al alumno si el maestro sabe o domina su tema, a un alumno que apenas está aprendiendo, ¿no? Bueno, detalles más, detalles menos. Repito, la base del problema tiene que ver con la forma en la que nosotros enseñamos en México, ¿no? Repito, cantidad de informaciones enormes. Pero yo puedo decirte que no es garantía y te lo comparto con la confianza del mundo, porque tu servidor se formó en la majestuosa Xochimilco, donde no nos dictaron nada. Solo nos pusieron a leer textos a lo desgraciado y al principio yo no entendía por qué. Pero el resultado final es muy interesante porque te vuelves analítico, crítico, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que el problema en un país como el nuestro, en el que le enseñamos a la persona que la ciencia es lo que el maestro te diga, cuando empiezas a pensar diferente te metes en problemas, ¿no? En el salón lo ves, cuando hay un alumno que levanta la mano y comienza a generar un proceso de pensamiento distinto que puede ser ajeno o en ocasiones antagónico a lo que estamos viendo en general, todo el grupo se le va encima, ¿no? Ahí estamos hablando de la teoría de los sistemas, cómo los sistemas van a rechazar todo aquello que no estén dispuestos a aceptar. Desde ahí empezamos, ¿no? ¿Cómo enseñamos? Ahora, aquellos que no lo saben, historia breve, resulta que pues en México, derivado de esta forma de educar, pues muchos de los alumnos que tenemos no llegaban a la preparatoria y mucho menos a la universidad, porque la preocupación era memorizar información, y a veces información que ni siquiera te servía de nada, ¿no? Yo no veo cómo te va a quitar el coronavirus saber cuándo es el cumpleaños de Benito Juárez, no le veo como una utilidad práctica. Al menos sí te va a servir para tener una charla dominguera en la mesa o platicar con tu crush de algo que a nadie le importa más que al que escribe el libro, ¿no? Y luego en el examen te vamos a preguntar
cuál es el cumpleaños de Benito Juárez y a qué horas, ¿no? Como si eso fuera un conocimiento fundamental para que tu desarrollo profesional y tu forma de impactar en el mundo sea positiva, ¿no? Es decir, yo no me veo a mí dando una terapia psicológica y donde mi paciente me diga, oiga doctor, disculpe, pero usted sabe el cumpleaños de Sigmund Freud, y yo diga, no me lo sé, y mi paciente diga, no, pues entonces la terapia no va a funcionar porque pues usted no sabe cuándo cumpleaños el Freud, ¿no? Qué horror, qué mala formación. A eso vamos, ¿no? Que al alumno lo llenamos de un montón de información que no va a servirle de nada, pero que es una obligación preguntar en el cochino examen, ¿no? Bueno, sobre esa misma línea, no educamos al alumno para pensar. Cuando el alumno llega a la universidad, y te hablo del alumno porque ese alumno es el que se va a convertir en el futuro científico, ¿no? En ese momento es un científico en formación. Cuando el alumno llega a la universidad y no está habituado en la escuela del pensamiento, la padece brutal, ¿no? Se molesta con cosas como es que el profe nos pone a exponer, que nos pague la mitad del sueldo. Pues qué bueno que te pone a exponer porque ya no es el profe el que va a masticar la información para que tú la entiendas y la malentiendas. Ya eres tú el que va a ver cómo desarrolla estos procesos cognitivos que te van a permitir adueñarte de la información, porque lo que es tuyo y lo que es para tu formación profesional es lo que tú adquieres. Lo que el maestro aprende es asunto del maestro, y no porque tengas al mejor maestro es garantía de que tú vas a tener la mejor formación, ¿no? Si no pones de tu parte, pues esto no sirve de nada, ¿no? Sobre la misma línea, ya tenemos a personajes formados. Resulta que como teníamos este problema de que los alumnos no llegaban a la universidad, pues la Concanaco tuvo por ahí que meter la manita en el sistema educativo mexicano y crecieron un chingo de universidades particulares. Ojo, no estoy diciendo que sea mala la educación de las escuelas particulares, no lo estoy diciendo, ¿ok? Lo que estoy intentando decir es que si un alumno llega con ese tipo de formación educativa a un nivel educativo en el que tampoco tienen un buen sistema de enseñanza, entonces tenemos científicos perdidos. ¿Cuál es el resultado? Que entonces tenemos un chingo de profesionistas egresados, psicólogos, abogados, criminólogos, pedagogos y lo que tú quieras, de escuelas particulares y públicas, que encima traen este problema de creer que aprender es memorizar un chingo de información, y cuando salen al mundo salen a estropearlo brutal, ¿no? Porque si el maestro les enseñó una técnica que funciona para cierta situación y el alumno la aprendió bien, entonces creerá que esa técnica es tan infalible que la va a aplicar indiscriminadamente, ¿no? Pasa, por ejemplo, en el campo de la psicología. De repente un alumno, un paciente, un niño, llega a terapia psicológica porque es inquieto y ahí está la fórmula positivista. Póngalo a hacer ejercicio. O métalo a un deporte como el karate, ¿no? Porque el niño es agresivo y así va a aprender, ¿no? Esa es la chingada fórmula que el alumno quiere aprender y es con lo que quiere resolver todo, ¿no? Pero de repente, aunque en clase nos enseñaron que las técnicas psicológicas se ajustan a cada tipo de persona, teóricamente lo sabemos porque memorizamos la información, pero como no comprendemos de qué chingados estamos hablando, entonces, terapia ocupacional para todo el mundo, ¿no? Y no funciona así. Bueno, vamos a la parte del fracaso. Resulta que se supone que las ciencias que nosotros representamos deberían tener un impacto en la realidad, sobre todo un impacto positivo, ¿no? Un impacto positivo. Se darán cuenta ustedes que el día de hoy somos un chingo de profesionistas y la vida, en vez de mejorar, empeora. Tenemos más delincuencia, tenemos más embarazos adolescentes, la gente sigue creyendo que Jenny Rivera está viva, Luisito Comunica enseña más que los maestros, tenemos gente que dice que es investigadora, ¿no? Una cosa hermosa, porque investigar es tomar un chingo de libros y hacer copy-paste de los libros para crear uno propio, y a eso le llamamos ciencia, ¿no? Imagínate, una cosa garrafal, ¿no? Recuerdo que por ahí leí alguna vez una cochinada de libro llamado, los que conocen el libro igual lo van a ubicar, ¿no? Psicología criminológica, una porquería así, que no era otra cosa más que un copy-paste de otros libros que realmente no traían propuesta, ¿no? Era la reproducción de esos conocimientos que en criminología se critican un montón, ¿no? Se tachan de inservibles, pero las voy a reproducir en el libro, ¿no? Y ahí está, el investigador, como tú le quieras llamar, ¿no? Una cosa maravillosa, ¿no? Y se nos olvida que, por ejemplo,
los científicos de antes, es cierto que reflexionaban en el aspecto teórico y es cierto que de repente tomaban los planteamientos de otro autor, pero lo cuestionaban, lo pensaban, lo volvían a digerir, construían algo nuevo, y los más aventurados además aplicaban este conocimiento a la realidad y medían el impacto, ¿no? Y sobre ello identificaban si este conocimiento era bueno o no lo era. Nosotros no hacemos eso. En el mundo moderno, el científico que se está formando lo que está buscando es la teoría infalible, o la madre de las teorías, que cuando él egrese y comience a practicar su carrera profesional le dé los resultados esperados, ¿no? Y observa la realidad, resultados esperados tenemos más que ni madres. No hemos llegado a ningún lado porque lo estamos haciendo mal. Déjame te platico algunos errores de la ciencia moderna. Voy a empezar hablando de la psicología, que es la ciencia en la que tu servidor se forma, ¿no? De repente tú notarás que en el mundo moderno, el psicólogo ha tenido una participación importante. Nadie va al psicólogo, ¿no? Les vale madre. Pero eso sí, cuando vamos a argumentar problemas mentales es al tipo del que nos agarramos para justificar N cantidad de problemas, ¿no? Y entonces, el psicólogo moderno se inventó una cosa como esta, te la platico. En terapia psicológica, y cuando investigábamos en campo y nos metimos en el área de la investigación criminal, nos dimos cuenta que las personas traumadas y que las personas que delinquían tenían como común denominador que habían sufrido maltratos en la infancia, ¿no? Desde el pensamiento positivista diríamos: causa, maltrato en la infancia; experiencia traumática, consecuencia, un adulto traumado o un sujeto delictivo. Ahí está, causa, consecuencia. Y bajo esta lógica simplista, los psicólogos modernos empezaron a pensar: pues entonces, para que ya no haya violencia intrafamiliar, para que ya no haya delito, para que la gente ya no grite puto y lo que tú quieras, hay que quitarle las experiencias traumáticas de la infancia para que el adulto ya no sea ni un adulto traumado, ni delinca, ni lo que tú quieras, ¿no? Y entonces nos inventamos esta palabra maravillosa a la que le llamamos violentación, pero que no definimos bien. Por eso yo te hablaba en un principio, no en un principio, quién sabe cuándo te lo dije, pero te lo dije, ¿no? De estos marcos lógico semánticos, ¿no? Donde lo importante primero es entender qué es lo que estamos haciendo antes de empezar a intervenir. Pero como ya no nos preguntamos esas cosas porque no estamos hechos para preguntarnos ni madres, lo que hacemos es apegarnos a las fórmulas sencillas, ¿no? Y entonces pensamos: una persona maltratada en la infancia se va a convertir en un potencial delincuente. Y empezamos a meter las manos en la política, en la educación, y empezar a quitar entornos de violentación. Y actualmente todo es violentación, ¿no? Cualquier cosa que te incomoda resulta violentadora. Y empezamos, ¿no? Leyes, programas de estudios y cuánta cochina nos hemos inventado, ¿no? Y tienes a los pobres maestros año con año tomando nuevos cursos de una madre que tampoco va a funcionar porque no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Pero ahí lo tienes. Y entonces te das cuenta que el resultado actual, en el que hemos intentado quitar todo tipo de violentaciones en vez de disminuir la conducta delictiva, la agravó. No nos hemos preguntado ni por qué, pero seguimos defendiendo a capa y espada que hay que quitar los entornos violentadores porque pobrecita gente, ¿no? Y de entrada ni siquiera sabemos qué chingados es la violentación, ¿no? Déjame darte una pequeña introducción, palabras más, palabras menos. Mi intención en este video no es que te titules con 1 hora y media de un tipo que habla, ¿no? A lo desgraciado. Es que me acompañes en este ejercicio de la reflexión, ¿no? Si nos vamos a la psicología, por ejemplo, en la psicología se reconoce el concepto de agresividad y el de agresión, ¿no? Y se entiende que por agresividad, por decirlo así, hay una energía en nosotros que es natural, de la que vamos a echar mano para hacer cosas en la vida que nos van a ayudar a sobrevivir, ¿no? La agresividad positiva, en el psicoanálisis llamada en su momento pulsión de vida, es utilizar esa energía para trabajar, para tener una casa, para tener una familia, tener 2 o tener 3. Dice mi amigo Mario que no me enoje, pero no puedo evitarlo, me enchilo, ¿no? Ya me conocen. Y bueno, hacer cosas constructivas a partir de esta energía. Pero también existe esta misma energía utilizada en el sentido contrario, no para construir, sino para destruir, ¿no? Y a esto Freud le llamó en su momento la pulsión de muerte. Y se dio cuenta que en ocasiones hay ciertas cosas en el entorno que nos resultan amenazadoras, que impiden nuestro desarrollo, que nos obstaculizan, que amenazan nuestra integridad física o psicológica, ¿no? Y entonces tenemos que hacer uso de esta energía
para detener esas agresiones que vienen del entorno. Si no tuviéramos esta energía que se contrapone a las amenazas del entorno, ya nos hubiéramos extinguido, ¿no? Y entonces de repente la agresividad, le vamos a llamar negativa, pulsión de muerte, algunos teóricos le llaman hostilidad, sirve para evitar un daño, ¿no? Por ejemplo, si en tu salón hay un compañero que te está jode y jode y jode y jode y jode, pues en algún momento del camino esa energía que tienes en tu interior te va a hacer voltear a ti y decirle, bueno, ¿qué hijo de fulano de tal? ¿Cuál es tu problema? Y vas a tener que ponerte a lo mejor grosero, vas a tener que a lo mejor marcarle un alto a través del uso de la violencia. Pero de no ser así, no eliminarás el obstáculo, ¿no? Hasta aquí el concepto de agresividad. Por agresión se entiende cuando esta energía es utilizada intencionalmente para dañar a otra persona. Pero fíjate, cuando hablamos de agresividad, la agresividad sirve para sobrevivir, ¿no? Para perpetuarnos como especie. Esa es la intención. Mientras que la agresión no tiene necesariamente esta necesidad de supervivencia, simplemente es el gusto o el querer intencionalmente dañar al otro. Aunque cuando hablamos de delincuencia se combinan, ¿no? Porque cuando yo cometo un acto delictivo, agresión, estoy dañando a otro intencionalmente, ¿no? Lo más seguro es que el otro se defienda, o si me meto con otro grupo delictivo, el otro grupo me va a amenazar, tendré que hacer uso de la agresividad para evitar que el otro me elimine, y aquí se mezclan las dos energías, ¿no? Si hablamos de violencia, vamos a decir que violencia es como el uso exacerbado. Yo sé que podría estar mal el concepto, pero es simplemente para mostrar el punto. Que la violencia es el uso exacerbado de esta agresión intencional, pero en muchas esferas, ¿no? Psicológicas, económicas, etcétera. Quiere decir que yo tengo la necesidad o tengo la intención directa de generarte a ti un daño en todos los niveles posibles y con grandes niveles de manifestación violenta, ¿no? Violentación. Fíjate lo interesante. Por violentación pareciese que vulgarmente se entiende cualquier cosa que te incomoda, ¿no? No estamos hablando de la definición de violentación científica. Estamos hablando de cómo la gente toma estos conocimientos científicos y hace con ellos lo que se les da su gana. Y por violentación entendemos el día de hoy, que es todo aquello que nos incomoda, ¿no? Pero ¿será posible crear una sociedad sin incomodidad? No, nadie se ha preguntado eso. De repente tú encuentras en este marco de la violentación la palabra del bullying, ¿no? Y programas de prevención contra el bullying. Y la primera pregunta, que sería los marcos científicos del tipo lógico semántico, es ¿qué es el bullying? ¿De dónde viene? ¿Y podemos vivir realmente sin bullying? ¿Puede haber una sociedad sin ello? Y si lo quitamos, ¿qué pasaría, no? Bueno, pues los psicólogos contribuimos, ¿no? Cero violentación, y nos pusimos a meter la mano para que los papás ya no educaran con gritos. Digo, hay cosas que sí había que quitar, ¿no? Como las monumentales madrizas que se le daban a los chamacos, ¿no? Está bien. Pero hay ciertos tipos de situaciones que son normales en la vida, ¿no? Si tú no le gritas a tu hijo, no quiere decir que lo hagas. Va a haber alguien que un día no tenga la tolerancia a tu hijo y sí le va a gritar, ¿no? Lo que significa que de alguna manera, cuando tú le gritas a tu hijo, no porque tenga la intención de hacerlo, sino porque en la misma dinámica social te hartaste de él y le gritaste, pues lo estás enfrentando a una situación que se va a reproducir también allá afuera, ¿no? Y aquí en casa él va a tener la oportunidad de empezar a desarrollar las herramientas que le van a permitir contener el malestar que tú le produces, ¿no? Y aquí frente a ti tú vas a poder regularle. A lo mejor tu hijo en ese momento, cuando tú le gritaste, se enojó y se paró y te puso una cachetada, pues tú le pones el alto, ¿no? Fíjate lo importante de esto. En este momento tu hijo va a comenzar a entender que hay ciertas consecuencias de su conducta, pero que si él responde con ciertos niveles de agresividad, va a recibir más agresividad, ¿no? Entonces este niño que empieza a desarrollar habilidades de confronta ante las situaciones hostiles o difíciles de la vida, se va a ir con esas habilidades al mundo. Cuando el psicólogo empezó a proponer que quitáramos la violentación, básicamente, y como no explicamos a qué carajo nos referíamos, entonces le quitamos a los papás la oportunidad de enseñarle a los niños habilidades necesarias, ¿no? Es cierto que estamos intentando quitar la violencia exacerbada, la agresión exacerbada, pero también cometimos el fallo de querer quitarle a los papás la necesidad de repente de poder brindarle a su hijo una experiencia difícil, dolorosa de la vida, que él tenga que manejar para enfrentarse más adelante a la vida, ¿no? ¿Qué consecuencia tenemos? Que esos chamaquitos
que nunca se enfrentaron a las frustraciones necesarias, cuando se volvieron grandes, se volvieron peligrosos. Porque ya son más grandes, porque ya son más fuertes, porque no tienen herramientas para enfrentarse a las partes difíciles de la vida y entonces irremediablemente, posiblemente, ¿no? Ya me estoy equivocando, me estoy contradiciendo, pero de alguna manera casi irremediable, este sujeto se va a convertir en un delincuente porque es más fácil robar que trabajar. No porque mis papás en quererme cuidar tanto de las violentaciones, porque si yo mandaba al chamaco a lavar los trastes para ganarse unas papas, se sentía violentado y se traumaba y lo mandaban con el doctor Alejandro para que le diera terapia, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Porque entonces el chamaco creció sin herramientas y cuando llega al mundo real y ya está más grande, más fuerte y no sabe contener las emociones, pues delinque o le va a pegar a su pareja o va a cometer N cantidad de situaciones que pudieron evitarse si le hubiéramos dado estas experiencias necesarias, ¿no? Psicología, ahí está. Vámonos a la pedagogía. La pedagogía de repente integra también un poco del marco psicológico y también se sumó a esta payasada de la no violentación sin definir a precisión qué era la violentación y sin ponerse a pensar en algunos casos qué situaciones eran necesarias que la persona viviera y qué situaciones no. Así que atacamos parejo, ¿no? Le hacemos como los doctores que son malos doctores, que cuando tú vas a consulta médica y estás enfermo de algo, el doctor te da una receta con 4 medicamentos, ¿no? El truco está en darte una medicina gram positiva, una medicina gram negativa y una vitamina por si alguna de las dos te jode, ¿no? Pues así empezó a funcionar en la pedagogía y de repente dijeron, es que si sometemos al alumno a situaciones de estrés, el alumno no aprende, ¿no? Hay que darle educación emocional, hay que enseñarle con canciones, que no sufra, no le dejen tanto. Por ahí había un post en la semana, no me voy a enojar otra vez, amigo Mario, me vas a perdonar. Por ahí había un post en la semana que decía, de profesor a profesor, no les dejes tarea a los chamaquitos porque sufren, no se vayan a matar como los del ITAM, ¿no? O no se vayan a desmayar como los jovencitos estos que tuvieron 10 minutos de educación física y quedaron ahí fulminados, ¿no? Entonces la pedagogía también dijo, no, hay que tratar suavecito a los chamacos. Y entonces el maestro dejó de ser maestro para convertirse en psicólogo, para convertirse en trabajador social, para convertirse en el nuevo padre. Es decir, los roles de la sociedad comienzan a romperse y todo lo que salga mal es culpa del profe, ¿no? Pero si algo sale bien, pues es el gobierno o es Dios. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? O los jefes, según sea el caso. Y entonces comenzamos a inventarnos payasadas, ¿no? El otro día leía, no sé si leía o escuchaba a un pedagogo decir, ya no puedes calificar con pluma roja porque estás violentando al chamaquito y le vas a partir el autoestima. Y yo veía al chamaquito, ¿no? Con sus lentes de J Balvin y yo dije, no inventes, el autoestima ya la trae jodida, ¿no? Calificarle con rojo ni le va a afectar, pero bueno. Los pedagogos también metieron la mano en esto y comenzamos a tener modelos educativos que estuvieran libres de violencia y ahora vamos a procurar no molestarnos con el alumno, no dejarle un montón de tarea. Ahora el güey que se va a enfermar es el maestro, que se trague sus corajes porque el chamaco que viene mal educado en su casa no puede ponerle un alto al chamaco en la escuela porque entonces derechos humanos, la SEP, Dios, porque también hizo cambios ahí en sus jurisdicciones para castigar las violentaciones de ese nivel y lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues ahí está la pedagogía, ¿no? Y de repente se inventaron un montón de modelos de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Hablando de fracasos de la ciencia, por ahí se inventaron las cochinas inteligencias emocionales, ¿no? Que tenemos... No me acuerdo. Pero hablaba de este asunto, estilos de aprendizaje le llamaron a esta cochinada, ¿no? Que todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes, ¿no? Los visuales, los auditivos, los sinestésicos, ¿no? Y que el maestro debía de observar a los alumnos e identificar cuál era la vía por la que aprendían mejor y desarrollar pues habilidades específicas para cada uno de estos alumnos. Y ahí tienes a los maestros chingándose capacitaciones en detección e identificación de estos modelos de aprendizaje, ¿no? De estas formas de recibir la información. Y ahí, ¿no? Todo el mundo decía, no, sí, es que hay que educar a los maestros y hay que enseñarles a que identifiquen cuál es la vía por la que el alumno aprende y la payasada que tú quieras. Hasta que llegó un fulano y dijo, ¿a poco sí? Vamos a comprobarlo. Y lo que él hizo es empezar a evaluar, porque hasta eso se fabricaron test, digo, hay que venderle el producto completo, ¿no? La mentira completa. Comenzó a evaluar a los alumnos con esos test de habilidades de aprendizaje y separó a los
visuales, de los auditivos, de los sinestésicos, ¿no? Y él diseñó clases específicas para cada una de estas vías de aprendizaje. Y entonces a los visuales solamente les puso diapositivas, ¿no? Videos, yo qué sé. A los auditivos solamente les dio cátedra, porque hay alumnos que dicen: es que yo no apunto, profe, ¿cómo cree? Está bien, si te funciona, adelante. Y los sinestésicos, que no, profe, como no hay práctica no estoy aprendiendo. Bueno, entonces él diseñó clases específicas para cada uno de estos grupos, y al final aplicó un examen desde la vía que cada uno de ellos tenía desarrollado, y al final todos reprobaron, ¿no? Entonces este tipo les demostró que esta payasada de los de las inteligencias es un choro, que en realidad para que el niño pueda aprender bien, pues tiene que integrarlas, ¿no? Fíjate, esta parte de la no violentación nos llevó al grado de que en la pedagogía, en los sistemas educativos, tuvimos que inclusive buscar la manera de evitarle al alumno atravesar situaciones para las que no está diseñado. No inventes, ¿no? Situaciones que son necesarias, porque ojalá que el mundo allá afuera dijera: este trabajador es visual, le vamos a dar una chamba visual, ¿no? Este trabajador es sinestésico, que haga cosas prácticas. Este trabajador es auditivo, pues que escuche, jamás, ¿no? Al final de cuentas, nuestros modelos educativos no coinciden con lo que realmente pasa ahí en la realidad, ¿no? Te estoy hablando de pedagogía, por ponerte un ejemplo. Déjame irme a otra ciencia bonita, ¿no? El derecho. Una cosa chula, ¿no? Cuando tú te metes en el asunto del derecho, estoy seguro que a lo mejor por ahí les dé algunos datos que se van a prestar para debate, pero repito, mi intención contigo no es debatir sobre los científicos que tú conoces o los que yo conozco, es invitarte a pensar conmigo sobre aquello que tú defiendes, ¿no? Y que, así como te comparto lo que yo sé, algún día tú intercambies conmigo, ¿no? Fíjate, cuando hablamos del derecho, por ahí podemos reconocer que habría, de manera muy vulgar, dos tipos de derecho, ¿no? El derecho natural, que dice que la ley que nos representa, pues simplemente es como un reflejo de lo que de por sí nosotros hacemos en las dinámicas sociales. Solamente tomamos las relaciones humanas y las convertimos en normas, ¿no? Que están ahí reconocidas en un texto, pero que pues a final de cuentas es más importante lo que pasa en la sociedad que lo que pasa en la misma norma. La norma simplemente respalda las relaciones sociales. Es el primer tipo de derecho, ¿no? El que viene de la gente. Y existe el segundo tipo de derecho, ¿no? Que es el derecho positivo, que dice: una vez que nosotros hemos creado las normas, hemos creado las leyes, hemos creado las reglas, pues ya no nos importa tanto cómo se relaciona la gente en la sociedad. Ahora la sociedad tiene que respetar la ley, ¿no? Ok, es válido. Uno de los problemas a los que se enfrentaba el derecho era, sobre todo el derecho penal, era, bueno, cuando una persona hace algo que va en contra del convenio social que hemos hecho como sujetos, pues, ¿cómo vamos a intervenir? ¿No? Y la solución más próxima que tenemos, porque es tradición occidental, es el castigo antes que la reforma, ¿no? El castigo. Y entonces nos hemos puesto a pensar cuáles son los mejores castigos para las conductas, pero tenemos un segundo problema, que de hecho debería ser el primero. ¿Cómo podemos identificar la conducta que el sujeto hizo? ¿Cómo podemos realmente garantizar que el sujeto, que aparentemente cometió un hecho delictivo, realmente es dueño del hecho delictivo, ¿no? Desde el derecho positivista nos dicen los presupuestos del delito, ¿no? Aquí hay elementos que tú vas a comparar con la conducta del sujeto. Si la conducta del sujeto está contemplada en los elementos que dice el código, entonces delinquió, derecho positivo. Pero el derecho natural diría: a ver, espérate. A lo mejor es cierto que la conducta del sujeto está aquí en el reglamento, pero ¿cuál es la razón por la que el sujeto delinquió? ¿Y cómo podemos garantizar que realmente lo quiso hacer? Y aquí viene el debate, ¿no? De la verdad jurídica. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos demostrando una verdad jurídica, ¿no? Había, por ejemplo, modelos jurídicos muy interesantes, como el causalismo y como el finalismo, que me encantan, ¿no? El causalismo decía: bueno, vamos a tachar de responsable al sujeto que generó las condiciones o las primeras condiciones para que ocurriera el hecho delictivo, porque la lógica es la siguiente, ¿no? Si no hubiera existido ese primer antecedente, entonces no se hubieran desarrollado una cadena de sucesos que se iban a convertir al final en una conducta delictiva. Por tanto, el primer sujeto que generó los medios o las condiciones para que esto pasara a posterioridad va a ser el sujeto que va a ser declarado como culpable de la conducta delictiva, ¿no? Causalismo.
Hay un ejemplo que le manejo a mis alumnos y que aprendí, ¿no? Ahí en el doctorado en Derecho, una de las pocas cosas buenas que aprendí ahí. Decía un maestro, vamos a imaginar el causalismo así. Supongamos que van dos personas por la calle, una va bien borracha, la otra va en su juicio, y la borracha se pone pues terca, se pone violenta y comienza a amenazar al que está pues bien, ¿no? El que no viene bebido. Y le dijo, ¿qué tranza, compañero? ¿No? Así como le hizo el cuate a nuestro chico de salud, ¿no? Oye, papi, ¿no tienes un peso para comer? Porque no he comido, ¿no? El sujeto B, que es el sujeto que viene en su juicio, le responde, no, pues no traigo dinero para la chela, discúlpame, no, en otra ocasión. El sujeto A borracho le dice que si te basculeo, que lo que encuentre me lo quedo, y el sujeto B le dice, pero ¿por qué me vas a basculear? Y comienza la discusión, ¿no? Entonces el sujeto, ya no me acuerdo cuál era A y el B, vamos a volverlo a tomar. El sujeto A, el borracho, vamos a ponerlo ahí, no se me olvida, te lo juro. Vamos a pensar que el sujeto A entonces se pone bien violento y saca un cuchillo. ¿Y cómo no me vas a dar tu dinero? Y el sujeto B, en este intento por defenderse de la amenaza, pues lo que encuentra a la mano es un polín que marca el límite de un terreno que no está construido, ¿no? Que simplemente está ahí puesto una madera con algún alambre de púas para que nadie pase. Pues esta persona, para defenderse de la agresión del sujeto A, que trae un cuchillo, iba a decir puñal, pero no nos vamos a confundir, un cuchillo, arranca el polín y en defenderse del agresor le pone un palazo en media cabeza, lo descalabra y el sujeto cae inconsciente, ¿no? Entonces los dos sujetos son presentados ante el Ministerio Público y es momento de determinar quién fue el responsable. Causalismo. El causalismo diría, tú fuiste el que provocó al sujeto, ¿no? Y por eso el sujeto agarró el polín. Pero este sujeto, a final de cuentas, fue el que generó el daño, ¿no? Entonces a él lo vamos a tachar del responsable de la conducta delictiva por haber arrancado el polín y pegarte a ti. Causalismo. El sujeto B diría, espérate, yo agarré el polín porque ahí estaba. Pero si no hubiera estado ese polín ahí, yo no lo hubiera agarrado y entonces no hubieras descalabrado al sujeto A. Entonces la ley diría, tiene usted razón, caballero. ¿Quién fue el responsable de poner el polín? E iríamos por el dueño del terreno para meterlo a él al bote porque él compró el polín. Si él no lo hubiera comprado, el sujeto B no lo hubiera agarrado de instrumento para cometer el hecho delictivo, ¿no? Pero el dueño de la casa dirá, espérate, yo nada más lo compré, yo no lo hice, ¿no? Yo lo compré en la maderería. Vamos con la maderería y a él lo responsabilizaríamos de la conducta delictiva, ¿no? Porque a final de cuentas, si él no hubiera vendido la madera, esta madera no hubiera llegado a manos de este sujeto, ¿no? Pero el dueño de la maderería diría, no, yo no fui, ¿no? O sea, yo lo compré de un cuate que se dedica a talar árboles y él me trajo la madera, pues vamos con los talamontes. Llegando con los talamontes, ellos dirán, pues es que perdóname, el árbol estaba ahí, yo nada más lo corté, ¿no? Yo creo que fue culpa de Dios, porque si él no hubiera inventado los árboles, pues yo no hubiera cortado un árbol y no hubiera pasado esto, ¿no? Ese era el problema con el causalismo, encontrar la causa de la causa era un problema, ¿no? Después venía el finalismo decía, vamos a castigar al último, al sujeto que hizo la última conducta, ese fue, ¿no? Y entonces supongamos en este mismo ejemplo que el sujeto A saca el cuchillo para violentar al sujeto B, no hay polín. El sujeto B en defenderse, por accidente logra clavarle el cuchillo al sujeto agresor y entonces van al Ministerio Público, ¿no? Es cierto que el sujeto A traía el cuchillo, es cierto que el sujeto A comenzó a amedrentar al sujeto B, pero al final de cuentas el que generó el daño fue el sujeto B. Por finalismo, a él le toca. Y entonces, este era uno de los problemas enormes a los que nos enfrentamos en el derecho, ¿no? Donde íbamos a empezar a identificar una conducta delictiva desde el derecho natural sobre todo, ¿no? Porque pues toda conducta tiene un antecedente. Y aquí viene el problema, ¿no? Bueno, pues resulta que dentro de mares de pensadores, filósofos del derecho, juristas y cuanta cosa, pues se crean algunas normas, ¿no? Déjame te hablo de algo muy interesante. Los presupuestos del delito, ¿no? Vamos a hablar de la escala pentatómica. Según la escala pentatómica de los presupuestos del delito hay 5 elementos, ¿no? La conducta o el hecho, ¿no? Que es el despliegue voluntario de una conducta. Fíjate el concepto, voluntario, la persona quiso hacerlo. No el segundo presupuesto, que sea típica la conducta, que se encuentre identificada en un código penal, ¿no? Antijurídica, que vaya en contra no solamente de las normas sociales, sino de la misma ley. Culpable, aquí. La culpabilidad es una cosa bonita y aquí es donde te platico del fracaso del derecho, ¿no? Aparentemente cuando una persona comete un hecho delictivo, pues lo que vamos a buscar es la aplicación y administración de la justicia, porque se entiende que también el derecho es preventivo, ¿no? Tiene una prevención general y una específica.
donde se entiende que si yo castigo al sujeto que cometió el delito va a dejar de hacerlo, pero también se entiende que la demás gente que vea que castiga a una persona por una conducta delictiva, pues no lo va a querer hacer, ¿no? Entonces el derecho presume que si castigamos a un sujeto, esta persona cambia la conducta y la gente no reproduce la conducta. Señalo como si hubiera gente allá, ¿verdad? Supongamos que sí la hay. Si esto fuera así y realmente funcionara, entonces cada una de las sanciones que se aplican a nivel jurídico deberían verse reflejadas en cuanto a su impacto social, es decir, la conducta delictiva debería estar disminuyendo porque este es el criterio, ¿no? Si yo te castigo a ti, ya no delinques y los demás entienden que lo que hiciste está mal y no tienes que hacerlo, ¿no? El delito tendría que ir a la baja, pero no es así, porque hay otras personas que siguen cometiendo la misma conducta delictiva, no evidentemente con sus variantes, pero la misma conducta delictiva. Y entonces entramos al presupuesto de la culpabilidad, ¿no? Una cosa bonita, fíjate, y aquí es donde te digo que está el fracaso del derecho, ¿no? Porque ¿cómo es posible que habiendo tantos abogados en materia penal que dicen ser unos fregones y que nuestro sistema jurídico es una cosa chula de bella, al final el delito no baja, al contrario, se incrementa, ¿no? Culpabilidad, fíjate. Cuando tú lees un poco este asunto del presupuesto de culpabilidad, de alguna manera hacen referencia a primero identificar si el sujeto tenía la conciencia de lo que estaba haciendo. Porque una persona que es consciente de lo que hace, entonces puede ser candidata a una pena. Porque no puede haber de alguna manera una sanción si no hay una culpa. Porque la sanción te va a enseñar o te va a dar el mensaje de hiciste algo mal, por eso te estoy castigando. Y entonces tú, que eres una persona consciente, entenderá que la consecuencia o la sanción que te están administrando es culpa de tu conducta y no lo volverás a hacer, ¿no? Esa es la intención. Si la persona no tiene la conciencia de su conducta, de nada sirve aplicarle una pena porque no va a entender que ese castigo que le estamos administrando fue por su conducta, ¿no? En este caso estamos hablando de un sujeto inimputable. Como es inimputable, la sanción no va a servir, tendremos que tomar otras medidas. Pero pensemos en el que sí es imputable, ¿no? El que sí es consciente. El presupuesto dice, si la persona es consciente, entonces vamos a buscar la manera de que entienda conscientemente de que lo que hizo no está bien. Es decir, estamos hablando de una parte subjetiva del delincuente. Se supone que si él entiende que hiciste mal, ya no lo vas a hacer. Por tanto, pareciese que la pretensión del derecho penal es que al castigar a la persona va a hacer este ejercicio de, güey, tienes razón, me equivoqué, esta reflexión cognitiva, y lo va a dejar de hacer. Pero, ¿qué crees? Que al final el chingado derecho penal no se centra en castigar la intención. La reconoce, ¿no? Esta parte de estás consciente y tenías la intención, la reconoce como parte de los presupuestos cuando hablamos de culpabilidad. Pero cuando castiga, no castiga la intención, castiga la conducta, ¿no? Y esto es parte de las herencias positivistas, que también es tomada de la psicología conductista, ¿no? La psicología conductista tiene, la tradicional tiene esta característica, ¿no? De que vamos a quitarle la conducta, pero quitar una conducta no es quitar una intención. Lo vemos con la gente de Alcohólicos Anónimos. Va a Alcohólicos Anónimos a dejar de beber, y sí, deja de beber alcohol, ¿no? Ya no toma alcohol. Pero si tú lo observas, cambia el alcohol por tabaco o por café. Es decir, no se va a morir de cirrosis, pero a lo mejor una diabetes le va a pegar bien cabronadamente, o un enfisema pulmonar. Si tú observas y nos ponemos superficiales, quitamos la conducta, el alcoholismo. Pero si nos ponemos más quisquillosos, notarás que la intención sigue estando ahí, sigue habiendo ese algo que está empujando a la persona a llevarse el cigarro, a llevarse el alimento, a llevarse el café a la boca, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho penal. Cuando el derecho penal castiga la conducta, no castiga la intención, castiga la conducta. Lo único que vamos a lograr de castigar la conducta es que el sujeto sí va a entender que esa conducta no está bien, porque también va a entender que por esa conducta, que tuvo sus fallos, lo atraparon. Lo que va a hacer que este delincuente, que no tiene la intención de cambiar porque no estamos operando en la intención, o nuestras estrategias no garantizan la operación sobre la intención, va a cambiar esa vieja conducta y va a poner en su lugar una nueva, que esté más especializada, para que si voy a seguir delinquiendo no me atrapen. Entonces tenemos la suerte de que cada vez que damos ahí una solución al problema de la delincuencia, generamos delitos cada vez más complicados, y nuestro código penal tiene que hacerse cada vez más grande porque hay manifestaciones delictivas que se salen de los tipos penales, ¿no? Te pongo este ejemplo, no es coronavirus, es
resequedad. Te pongo este ejemplo porque si nos vamos al mundo de lo vulgar, pasa algo como lo siguiente, ¿no? Otro ejemplo que le manejo a mis alumnos en clase. Imaginemos que tú le encuentras a tu crush mensajes con otra persona, ¿no? Y tú, quiero que te pongas en el papel, yo soy el derecho penal, yo voy a castigar. Yo acabo de darme cuenta que mi pareja está cometiendo un hecho delictivo, me está poniéndole cuerno y me está chapulineando con otra persona, ¿no? Y yo, después de ver que ahí está la conducta, ¿no? Voluntariamente lo hiciste, que está tipificado, porque yo te he dicho que no hagas esas payasadas, porque si no, no te la voy a perdonar, porque es antijurídico, vas en contra de la norma, del contrato que tú y yo teníamos, y además hay culpabilidad, tuviste la intención, ¿no? Y entonces yo le voy a decir, a ver, mi hija chula y del mal, en mi caso, ¿no? ¿Estas madres qué? ¿Por qué le estás mandando un mensaje a fulano, a sutano, a mengano? Y ahí viene la sanción. Si lo vuelves a hacer, el viernes no toca ahorcación, ¿no? No va a haber premio. Y entonces mi crush dirá, madres, ¿no? Me acaban de aplicar una sanción. Si sigo mandándole mensajes a fulano de tal, entonces ya no toca el viernes. Y yo, como derecho penal, voy a vigilar esa conducta. Y después voy a decirle, a ver, tu celular, mamacita, préstamelo, desbloquéalo, ¿no? Me voy a poner bien tóxico, ¿no? Se me da perfectamente bien. Y cuando yo revise el celular y empiezo a buscar los mensajes que le mandaba fulano de tal, me voy a dar cuenta que ya no están. Desde la tradición del derecho penal lo logré. Reinserté a esta sujeta porque ya no está mandando los mensajes, ¿no? Ya no está mandando los mensajes. Pero eso no quiere decir que no tiene la intención de seguirse entendiendo con fulano, ¿no? Fulana a lo mejor porque ya es un mundo diferente. Y ok, ya no le voy a encontrar mensajes, pero va a encontrar formas diferentes, esta fulana, de mantener esa conducta, porque lo único que yo hice fue incidir en la conducta, pero no en la voluntad. Es decir, como no le cambié las intenciones, lo va a seguir haciendo, pero de formas que a mí me va a costar más trabajo encontrar, ¿no? Y es lo mismo que le pasa al derecho penal. Ahí está el fracaso. Un chingo de abogados a diestra y siniestra. Por ahí decían unos amigos, no voy a decir el nombre porque no quiero que lo crucifiquen, decía que un abogado que tiene que ofrecer dinero es un güey que no aprendió nada de derecho, ¿no? Pero pues de alguna manera es lo que hemos estado enseñando a través del tiempo. Ahí está el ejemplo del fracaso del derecho penal, ¿no? Y si nos ponemos a revisar la parte de los conceptos que les acompañan, de las bases epistémicas del derecho, nos vamos a dar cuenta que la epistemología nos viene valiendo madre, ¿no? Simplemente reproducimos los vicios que nos han enseñado en la escuela porque no nos han enseñado a reflexionar. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a cerrar. Estamos ya por terminar esta pequeña mini plática. Yo estoy seguro que aquellos que son especialistas en las ciencias que hemos tratado tienen un chingo de cosas que criticar. Solo quiero recordarte que esto no es una clase de especialidad, simplemente es como tomar un pequeño pretexto, quitar palabras, poner otras más para mostrar un punto de los errores que estamos cometiendo. Yo sé que tú puedes criticarme el aspecto teórico en este momento, pero estarás de acuerdo conmigo que en la realidad, que es de lo que estamos hablando, estamos fallando como científicos sociales, ¿no? Criminología. Esta madre me encanta, ¿no? Me abruma porque es un lugar bien tóxico, es un lugar bien competido, es un lugar donde hay descalificaciones de los unos a los otros y nacen a diestra y siniestra un chingo de padres de criminología por acá, por allá, y los clásicos y escriben libros y lo que tú quieras, ¿no? Digo, folclóricamente es una ciencia muy bonita. Hago la anotación. No tengo nada en contra de, porque te lo decía al momento, a mí me encanta el asunto de la criminología, me parece una ciencia maravillosa y vino a nutrir enormemente mi ejercicio profesional como psicólogo. No me declaro criminólogo, ya no, porque por ahí apareció un pelafustán diciendo que si no tenías la formación como criminólogo no eras criminólogo, ¿no? Y una payasada de ese tipo. Ya te platicaré de esto, ¿no? A mí me gusta mucho el área criminológica porque las bases que tiene y las intenciones que tiene son maravillosas, sobre todo la parte que hace referencia a la prevención del delito, ¿no? Los criminólogos ahora ya los veo, ¿no? Comparo los que formé antes con los que estoy formando ahora y noto que ya hay un poquito más de claridad en el ejercicio del criminólogo. Estoy seguro que aún hay mucho más que aprender y mucho más que adaptar, pero están aprendiendo. No le hagan caso al perro, se pone al tiro porque está como molesto de que no le he mandado saludos, no lo voy a hacer. Y bueno, fíjate, vamos a las contradicciones. Te das un pequeño paseo por las páginas forenses, por toda esta distribución de ciencia, lo indiscriminado, y vas a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? De entrada, hay un montón de institutos que son especialistas en lo que tú quieras y lo dicen en el nombre, ¿no? Y eso es una cosa bonita, se respeta. Lo que me gusta de eso es que al menos están intentando hacer algo. No puedo decirte si es lo correcto, no, pero es bonito que haya gente que se haya tomado
el atrevimiento de decir, como nadie se anima, yo encabezo la criminología, ¿no? Ahora, sobre estos pasos que ellos han dado, nuestra misión es irlo mejorando. ¿Por qué te platico esto? Fíjate, te voy a hablar primero de lo que veo en clase y luego de lo que veo en la realidad. En clase, de repente en las clases uno platica ahí con los alumnos y encuentras teorías muy interesantes que ellos aparentemente dominan, ¿no? Y dominan porque al final de cuentas han heredado el conocimiento de alguien más. Y una de las teorías que yo escucho mucho es este asunto del etiquetamiento, ¿no? Que pareciese que es como una herencia que viene de la criminología crítica, porque mis alumnos están en contra del etiquetamiento. No, es que el pinche etiquetamiento, y el etiquetamiento esto, y el etiquetamiento lo otro, y no hay que etiquetar porque la etiqueta genera males sociales, y tú dices, ah, cabrón, no, tiene lógica, güey, cuánta pinche formación tiene. Pero si te detienes un poquito a pensar, y yo les he preguntado a clase, bueno, ¿habrá alguna forma de que podamos vivir en un mundo que no tenga etiquetas, ¿no? Entendiendo que de alguna manera, pues nosotros, como sujetos del lenguaje, tenemos esa necesidad de ponerle nombre a las cosas, porque a partir de ellas nos comunicamos, y todo lo que nosotros nombramos, nos guste o no, tiene un juicio de valor. O es bueno, o es malo, o es grande, o es chico, y es un juicio de valor que depende de cada uno de nosotros. Con las etiquetas pasa algo muy parecido. Las etiquetas funcionan como indicadores sociales, ¿no? Tienen la función del rol social que se reconoce de repente en la psicología, en la sociología, ¿no? Como si la etiqueta fuera el problema. A final de cuentas, tú ves ese intento de querer quitar unas etiquetas y de querer construir unas etiquetas que no tengan contenido etiquetario, ¿no? Y bueno, estamos metidos en un mundo interesante, porque por ejemplo con los derechos humanos ya no le puedes llamar al alcohólico porque ya es una etiqueta que lo va a condicionar para estar perdido toda su vida, ¿no? Ahora tenemos que llamarles personas con necesidades hídricas diferentes, ¿no? Para que no haya este señalamiento negativo. Llámale como tú quieras. El sujeto tiene problemas con el alcohol, ¿no? Al retraso mental que había en el DSM ya no le llamamos retraso, le llamamos discapacidad intelectual, y para razones prácticas sigue funcionando para la misma madre, ¿no? Le cambiamos el nombre, pero la persona sigue teniendo un problema, ¿no? Entonces, en el mundo de las etiquetas, ahorita estamos intentando liberarnos de eso, crear un lenguaje sin etiquetas, ¿no? Por ahí aparece la cosa esta del lenguaje inclusivo, no sé cómo llamarle, ¿no? Donde de alguna manera presumimos que al decir mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres, vamos a quitar discriminación, vamos a quitar violencia, como si fuera un problema de palabras, ¿no? No digo que no, que muchos de nuestros problemas no sean de lenguaje, pero no son exclusivamente ahí. Hay una cosa que Sergei Moscovici, para los compis, llamó representación social, ¿no? Que tiene que ver con estas ideas en las que nos organizamos toda la colectividad científica, sino como grupo social, y a través de las cuales nos organizamos, ¿no? Volvemos al etiquetamiento. Entonces de repente en clase es muy bonito porque los alumnos se levantan en armas y no al etiquetamiento, y las instituciones totalitarias, que la iglesia, que la educación, que la familia, y un chingo de quejas a diestra y siniestra. Pero si observas o escuchas con más atención el discurso que se mueve detrás de todo esto, no hay propuesta. Hay un chingo de queja, ¿no? Porque para quejarnos los mexicanos somos una maravilla, pero no hay propuesta. Y la poca propuesta que hay es una propuesta sin sentido. No es una propuesta como la siguiente. Va a sonar tonto, irrisorio, pero así de repente, si te pones estricto, lo escuchas, ¿no? De repente el problema es que hay gente que habla feo. Ah, propuesta, que no hable feo, punto, ¿no? No nos dicen cómo lo vamos a lograr ni cómo lo vamos a hacer, pero eso sí, vamos a promover un curso en política criminológica, en técnicas de prevención del delito, que tengan como conclusión el no hay que hablar feo, ¿no? Pero no hay metodología de cómo se va a hacer. Este es otro problema con la criminología, al menos de carácter mexicano, ¿no? Y lo que resulta más alarmante es que pues un chingo de cursos en materia de prevención del delito, en materia de criminología corporativa y en materia de lo que tú quieras. Y si una de las misiones de la criminología es la prevención del delito y por ende la disminución del fenómeno delictivo, pues juzga tú, ¿no? Pero bueno, es más fácil para nosotros decir que el presidente de la Cuarta Transformación está haciendo las cosas mal, ¿no? Si al final de cuentas depende del presidente, entonces ¿para qué chingados queremos criminología si a él no lo vamos a insertar en este problema de la prevención del delito, ¿no? Es decir, mientras no le quede muy claro al criminólogo tampoco cuál es su misión y cómo va a llegar a ella, vamos a seguir reproduciendo N cantidad de conocimientos científicos que simplemente pecan de réplica y de réplica y de réplica,
que no van a resolver nada, ¿no? Paul Václavic lo dijo en su libro del arte de amargarse la vida. Le llamó más de lo mismo, ¿no? Que ya nos dimos cuenta que lo que hacemos no funciona. Pero chinga su madre, vamos a seguir haciendo más de eso que no funciona para obtener más de la misma desgracia y más de las mismas quejas. A eso nos referimos, ¿no? Con el fracaso criminológico. No quiere decir que sea determinante, ¿no? Que sea una realidad determinante, sino que estamos en un buen momento. Y por eso te invito a ti que me escuchas para pensar en cómo podemos recuperar el papel que nos corresponde como científicos sociales, porque tenemos una misión, ¿no? En el caso de los psicólogos, por ejemplo, nos hemos metido en este asunto de la salud mental, pero de repente nos olvidamos que hay factores extraordinarios que participan de esta salud mental en los que también podemos incidir, ¿no? Nosotros nos metimos en el asunto de hay que ser feliz y hay que invitar a la gente a ser feliz, ¿no? Esto también es un error, porque cometemos el fallo de querer meter a la gente a fuerzas a una teoría y decimos que la gente que no se ajusta a la teoría, que no piensa como piensan los teóricos modernos, lo están haciendo mal, ¿no? Este es otro pequeño límite de nuestra ciencia, que si tú no sigues las políticas hegemónicas de los planteamientos científicos, no eres un investigador, ¿no? Pa' pronto, solamente es investigador aquel que hace lo que siempre se ha hecho, de la manera que siempre se ha hecho. Y te lo platico en confianza, porque me ha tocado en algún momento ser asesor de tesis y observar cómo hay lineamientos científicos, ¿no? El alumno está obligado a buscar a un autor y luego una antítesis y luego hacer una síntesis, pero si el alumno da una síntesis con la que no comulga el maestro o una síntesis con la que no comulgan los paradigmas hegemónicos sociales, es una mala investigación. Y para muestra te voy a poner un pequeño botón que va a ser parte de un tema que vamos a dar más adelante a manera de conferencia, esperamos verte ahí, que tiene que ver con la criminalidad femenina, ¿no? Fíjate, esto es importante porque en el marco actual de la violencia de género y de los movimientos sociales y de hacer las marchas y las protestas en busca de la protección de la mujer, que acorde al Código Penal y a nuestras leyes es válido, ¿no? Pasa algo muy interesante. Escucha razonamientos como que los hombres son más violentos que las mujeres, que hay que proteger más a las mujeres porque pinches hombres desgraciados y lo que tú quieras, y no vamos a decir que no, ¿no? Desde cierta visión empírica lo es, pero también es una visión epistémica. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, literatura sobre la conducta criminal femenina, lo que tú vas a encontrar son estudios que intentan ver en la mujer las mismas conductas delictivas que hay en un hombre, o los mismos factores criminógenos que hay en un hombre. Desde aquí tenemos un fallo enorme, ¿no? Porque si vamos a comparar la conducta de la mujer, tomando en cuenta la formación social, las representaciones sociales y demás, con la del hombre, son dos mundos que distan bastante, ¿no? Por ende, no vas a encontrar necesariamente una mujer que se porte como hombre. Decimos, las mujeres delinquen menos, paréntesis, las mujeres reproducen menos conductas violentas como las del hombre, por eso hay menos delitos femeninos. Pero aquí es donde entra la criminología como una cosa maravillosa, ¿no? La criminología dice que estudia factores criminógenos y también estudia el crimen, que no es lo mismo que el delito. No vamos a entrar en detalles de manera breve. El delito es una conducta que se encuentra tipificada en un código, ¿no? Y el crimen es una conducta que no siempre está tipificada en un código, pero que puede producir otro tipo de daños a largo plazo. Te voy a poner un ejemplo. En el caso del hombre, el hombre por cuestión biológica, y no digo que es regla, ¿ok? Todo lo que te comento no es regla, porque este es un problema con las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen que entender, y los científicos sociales, más que las ciencias, los científicos sociales tienen que entender que cada circunstancia es específica y forma un sujeto particular, ¿no? Bueno, pero vamos a ponernos en este momento como un poquito maniqueados. En el caso del hombre, el hombre tiene la potestad, si lo queremos llamar, la patria potestad del reino de la fuerza, ¿no? Entonces los hombres apelan más a la fuerza para cubrir sus necesidades, ¿no? Para defenderse, etc. El hombre hace más uso de la fuerza. En psicología esto se le llama estrategia. Si tú haces una cosa y esa cosa te funciona, no tendrías por qué dejarla de hacer porque esa te funciona a ti, a tu persona, a tu personalidad. En el caso de las mujeres, pues muchas mujeres no tienen como el mismo beneficio físico que el hombre, son un poco más débiles que el hombre, no digo que todas. Entonces una mujer que es más débil que el hombre no puede ponérsele físicamente al hombre, pues porque le van a partir la cara, evidentemente. Como esta no es una posibilidad a la que pueda apelar una mujer, pues ella tendrá que desarrollar otras habilidades para sobrevivir, ¿no? Y en el caso de las mujeres prima más el mundo de la inteligencia.
Como yo no puedo ponerme a nivel de fuerza con un hombre, no siempre, voy a tener que buscar otra manera de conseguir lo que quiero, la inteligencia. Por tanto, la conducta de muchas mujeres es más desde el marco de la inteligencia que desde el marco de la fuerza, que es el del hombre. Y entonces, evidentemente, la mujer no va de repente a cometer el mismo delito tan atroz como el hombre. Ella va a generar otro tipo de conducta que también va a dañar de manera diferente, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Un delincuente, cuando tú lo estudias, y esto lo dice la teoría positivista que a huevo queremos demostrar, un delincuente casi siempre tiene como antecedente un entorno familiar complicado, ¿no? Y en la actualidad familias destruidas. Pero la familia no se destruyó de gratis. Algo pasó en esa familia que hizo que ésta se disolviera. En algunos antecedentes, si tú revisas, y yo estoy seguro que a lo mejor no me voy a equivocar porque tú has de conocer a alguien con esta descripción, que a lo mejor hay una mujer que no está delinquiendo, no, pero va y se mete con un hombre que sabe que es casado y que sabe que trabaja porque de este dinero va a mantener a la familia, ¿no? Y a sabiendas de esto va y se mete con este hombre, ¿no? Y además en esta lucha de orgullo se va a asegurar que la esposa sepa que yo, la amante, existo. En esta situación de tensión, la pareja, los casados van a entrar en conflicto, se van a mandar al demonio. Y de aquí van a ser este hijo, no van a ser, perdón, va a educarse este hijo que posteriormente, cumpliendo con las características históricas, el iter criminis del delincuente, va a integrar a su formación esto. Mi familia está destruida, porque nos separamos, voy a delinquir, pero nos paramos en el antecedente, esta familia se rompió, al menos en este ejemplo en particular, porque hay un amante. Pero eso sí, la mujer no delinque, ¿no? Pero esta forma de participar también tiene un impacto en otros espacios a corto, mediano, largo plazo que participan como preparantes, se le llama en la criminología. A eso vamos. Y entonces, vuelvo y redundo un poco sobre el tema original. Mucho el fracaso científico que tenemos es este. No comprendemos muy bien lo que estamos haciendo. Como no comprendemos muy bien lo que estamos haciendo, y a esto le estamos sumando que queremos destruir las viejas instituciones sólidas porque eran hegemónicas, tenemos una mezcolanza de cosas sin sentido que nos han llevado a reproducir una y otra vez modelos científicos que ya no se ajustan a nuestra sociedad, a nuestro tiempo histórico, pero que llamamos actuales porque un tipo de los que te mencioné hace rato que solo refletean textos, tomó un texto de hace 40 años, lo reescribió y lo editó en el año 2025, no estamos allá, te ponía un ejemplo, y ahora ya es un texto actualizado, pero es la misma teoría, con menos profundidad analítica, reflexiva, científica, porque también eso lo hemos estado perdiendo, y bueno, seguimos reproduciendo lo mismo, ¿no? Y para que veas que no te miento, yo a veces se lo digo a mis alumnos, cuando tú vas a una conferencia, te habrá pasado, muchos científicos que se dicen llamar científicos bajan un PDF de internet, compran un libro, hacen unas diapositivas y ahí está tu conferencia, ¿no? Lo que ellos están haciendo es lo que tú no quieres hacer. Si tú leyeras, si tú te instruyeras y te tomaras el tiempo para pensar sobre lo que estás aprendiendo, esto no pasaría. Así que lo que nos está sucediendo es una enfermedad, le vamos a llamar así, que también es responsabilidad de nosotros. Así que te invito, mi querido escucha, a que nos sigas, ¿no? Esto que te comparto es parte de un pequeño trabajo que tu servidor está haciendo de tipo reflexivo, que estoy seguro que habrá gente que está a favor o que esté en contra, pero yo quiero recordarte, mi querido amigo, que uno de los lemas que nosotros adoptamos en Iniciativa Iber desde el principio, que es la bandera de nuestro trabajo, es aceptamos tus quejas y aceptamos tus réplicas, pero bríndanos una alternativa de solución. No importa si no es la mejor, pero al menos ya es una solución y sobre ella vamos a empezar a trabajar. Así que te invito a sumarte a estos esfuerzos por mejorar tu ciencia. De repente es bueno que cuestiones lo que estás aprendiendo, no que te pongas en contra necesariamente, porque no es un ejercicio de terquedad. A lo que voy es que es un ejercicio de reflexión, con la intención de que lo que hagamos mejore. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que mejora? Los humanistas lo decían de esta manera: cuando algo está bien, no solo te ayuda a ti, también ayuda al contexto social. Te vas a dar cuenta que lo estás haciendo bien porque tu trabajo se va a ver reflejado allá. Menos delito, menos violencia, mejor calidad de vida, mejores ciudadanos, mejores personas, menos problemas sociales. Ese día vamos a poder decir que lo hemos estado haciendo bien. Así que vuelvo al punto, te invito a sumarte a esta causa. Te comparto, para terminar, somos un equipo de trabajo de carácter multidisciplinario, tu servidor es el fundador, y lo que estamos intentando es crear un colectivo de trabajo enfocado sí en la investigación,
sí en la reflexión más que en la réplica constante de temas, porque estoy seguro que eso ya lo haces tú. Y te invitamos a sumarte. Nuestro trabajo tiene un enfoque de carácter altruista. Te comparto con orgullo que mucho de lo que hicimos en el primer año de trabajo de la iniciativa IVIR fue utilizado para ejercicios de carácter social. Con el apoyo de ustedes, y eso quiero agradecérselo a todos los que nos han seguido desde el principio del proyecto, hemos logrado hacer cosas que a lo mejor no son tan grandes, pero que son como nuestra forma de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Con ayuda, y este es agradecimiento especial para la licenciada Marlene Tenopala, pudimos hacer un trabajo de reforestación en Tlaxcala en su momento, y sí, Tlaxcala sí existe, ese día lo descubrí. Con el apoyo de mis alumnos, de la gente que se ha sumado a esto, también hemos podido ayudar a pequeñas comunidades en desventaja, como pacientes de hospitales psiquiátricos. Hemos hecho algunas ayudas sociales, y eso es gracias a ti, a que crees en nosotros, a que nos apoyas. Por ahí seguramente vas a escuchar críticas de nuestro trabajo, como siempre. Tómalas, déjalas como tú gustes. No te pido que estés ni a favor ni en contra, la decisión final es tuya, pero te invito, nuevamente insisto, a que te sumes a esta necesidad de mejorar ese conocimiento científico que tienes y realmente hacerlo efectivo y hacerlo válido. Por ahí muchos de mis alumnos me pidieron saludos, me cuesta mucho trabajo recordarlos a todos, pero sepan que los guardo de corazón, que esto se lo debo a ustedes, porque con ustedes es la reflexión, con ustedes vienen los ejemplos, a ustedes mis admiraciones, mis respetos, y sin ustedes, Iniciativa IVIR no sería posible. Agradecimientos especiales al amigo Mario Campos, que creyó en el proyecto desde que empezamos, César Arreguín, a la maestra Blanca Estrella, que también ha colaborado con nosotros como una de las fundadoras, a la maestra Rocío Renero, a Derechos Humanos, a los maestros Molina, al licenciado Jonathan Amaya, Mariel, que ellos fueron de alguna manera dos de las personas de mis alumnos que me inspiraron a poder continuar con esto, y a todos ustedes que nos han seguido, que nos han acompañado, que han creído en nosotros, que a lo mejor te enseñamos lo que querías, a lo mejor no, y que algún día prometiste convertirte en mejor que nosotros. Eso es lo que deseo. No que seas nosotros, que seas mejor que nosotros. Por mi parte, fue un enorme gusto compartir con ustedes un poco de las reflexiones que más adelante van a ver ustedes en algunos artículos. Acompáñenos en las ponencias que estamos dando. Repito, la mayoría del ingreso que recabamos se utiliza para otras actividades sociales, y bueno, pues sigue creciendo con nosotros. Eres bienvenido. Te recuerdo que tenemos otras conferencias en puerta. Una es sobre el duelo infantil, 14 y 16 de abril en la Comisión de Derechos Humanos. Viene con constancia avalada por la CIDH. No nos han dado indicaciones de suspender, pero no creo que se suspenda. Si es el caso, lo daremos en línea. Tenemos otra el 1 de mayo que se llama Del amor al crimen, que va a impartir tu servidor, que es un abordaje analítico de algunos casos, ¿no?, que hemos tenido el gusto de conocer desde el psicoanálisis, donde vamos a hablar cómo el amor se convierte en el móvil para la comisión de crímenes, de delitos, o para motivar la conducta delictiva. La siguiente semana tenemos al amigo Mario, igual, aquí en Antítesis, en un formato como este, con el tema de amor y psicoanálisis. Tenemos por ahí también una invitada sorpresa que estoy orgullosa, ¿no? Lenguaje inclusivo, ¿qué importa? Orgulloso de ella, la licenciada Michelle, que en su momento me sorprendió cuando me regaló una ponencia de feminismo. Les va a compartir a ustedes lo que ella sabe, y muchos invitados más. Si por ahí tienes alguna investigación y te gustaría colaborar con nosotros, eres bienvenido. Esta es tu plataforma, es tu espacio. Gracias por participar. Iniciativa IVIR está abierta para ti. Antítesis, eres bienvenido. Síguenos, acompáñanos y seguimos con las transmisiones. Por mi parte, el día de hoy sería todo, y fue un enorme gusto compartir contigo. Maestro Alejandro López Galicia, a tus órdenes, y muchas gracias. Buenas noches y que les vaya de maravilla. Nos vemos pronto.